Hola, espero que estés bien y que estés con muchos deseos de pasar unos minutos de sabiduría en la presencia de nuestro Dios. Si me acompañas a abrir tu Biblia en el libro de Proverbios capítulo 6, vamos a leer algunos versículos y le pido a Dios que nos ministre y que nos ayude a que su palabra se establezca de tal forma en nuestros corazones que la pongamos por obra, que no se nos olvide lo que hemos aprendido, sino que quede grabado en nuestro corazón de tal forma que cuando estemos en situaciones específicas podamos responder y actuar de la forma en que hemos aprendido que tenemos que actuar. Proverbios capítulo 6, vamos al versículo 1, dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Es a veces común que cuando alguien va a comprar, por ejemplo, un automóvil, te hacen un estudio de crédito para ver si te autorizan ese préstamo o no. Generalmente, si no tienes deudas o si tienes un buen buró de crédito y tienes ingresos suficientes para respaldar la proporción en proporción a la deuda que vas a adquirir, generalmente te prestan el dinero sin necesidad de un fiador o de un aval. Cuando el banco ve que tienes alguna situación en tu buró de crédito o bien tus ingresos son insuficientes en proporción al monto que te van a prestar y que tienes que pagar, entonces te dicen: te lo presto, pero que me firme un aval. Un aval es una persona que va a responder por esa deuda si acaso tú no tienes ese dinero. Entonces, aquí nos está diciendo Dios que no lo hagamos, que no es agradable y que nos va a perjudicar. Dice aquí que cuando nos apresuramos y decimos sí, caímos en una trampa, caímos en un gran error, muchas veces por ser amables, porque nos da pena decir que no, por muchas situaciones, porque es un miembro de la familia o porque es un amigo, etcétera. Pero Dios nos está diciendo que no lo hagamos, que no es bueno. Ahora, en primera, puede ser que sea esa persona un hijo de Dios, pero quizá Dios no quiere Dios no quiere que se meta en esa deuda. Quizá no es el plan de Dios que compre ese carro o ese equipo o lo que sea que vaya a comprar y nosotros interferimos. La otra es, a lo mejor esa persona está pues mal administrando el dinero, ¿no? Porque a lo mejor quiere otro carro y está gastando, no sé, en otras cosas, en ropa innecesaria, en vacaciones, en otras cosas, y por su mala administración no puede tener ese crédito, porque como te digo, si ya esa persona tiene otras deudas, a veces no le prestan el dinero para una nueva deuda porque ya tiene suficientes pagos al mes. Y entonces, ¿qué pasa? Tú intervienes en alguien que no está administrando su dinero. Y a veces, a final de cuentas, si pasa algo, si esa persona pues se muere, se enferma, deja de trabajar o simplemente sigue viviendo una vida desordenada financieramente, tú vas a pagar las consecuencias y te metes en un problema. Así que Dios te está diciendo: no lo hagas, no salgas fiador, no firmes de aval, aunque sea tu familia o tu amigo. Ahora bien, sí pudiese haber una excepción en donde firmas de aval. Puede haber una excepción y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Pablo, en el libro de Filemón. No lo voy a buscar, o sea, lo estoy viendo en mi Biblia, pero no lo busques. Pablo no le prestó, más bien quedó como aval de Onésimo, si tú lees esa historia. Pero es un caso muy excepcional. Tienes que leer toda la carta para entender esta situación. Entonces, sí pudiese darse una excepción como la de Pablo,
que recomendaba a Onésimo, que Dios había cambiado su vida y lo regresaba a su amo, que era Filemón. Filemón era en esos tiempos de la esclavitud, Filemón era ese amo y Onésimo había salido de su casa, de su amo, robándole, pero en esa salida que tuvo, Onésimo tuvo un encuentro con Dios a través de Pablo y Pablo regresa a Onésimo, le pide que regrese a donde él pertenece a trabajar con Filemón. Y como Pablo y Filemón eran amigos, Pablo le dice a Filemón que lo reciba y que si en algo Onésimo le debe, no sabía exactamente qué podría hacer, pero Pablo dijo, yo lo pago, yo lo pongo. Pero ahí fue Pablo dirigido por el Espíritu Santo en esta situación en particular. Puede ser que a lo mejor una persona que conoces perfectamente, que sabes que es una persona que ama a Dios, que es responsable y va a emprender un negocio y es una situación que necesita alguna firma, pudiera ser una excepción, pero tiene que ser bajo una guianza de Dios. Esta prohibición de Dios no es en todos los casos, como te digo, puede haber una en la que una persona que tú conoces y que ves fruto y ves responsabilidad y ves que está iniciando un nuevo negocio y que necesita alguna firma para soporte o apoyo, si tú lo pones en oración, quizá Dios te confirme que lo hagas, pero es bajo bastante oración y dirección de Dios y es un caso muy, muy específico, muy puntual. De otra forma, dice Dios, no te metas porque te metes en problemas y muchas veces como vemos hasta la relación familiar o la relación de amistad se rompe y créeme que he visto que hasta matrimonios se han afectado, no al grado a lo mejor de romperse, pero de dañarse. Conocí a una persona que su papá se le hizo fácil firmar de aval a una compañera del trabajo que iba a comprar unas televisiones y firmó. Y se le hizo fácil porque pues tenía muchos años de trabajar con ella, su compañera de trabajo, y no sé qué pasó, la señora ya no pudo pagar y él pagó creo que un año las mensualidades de las televisiones que pues ni eran suyas. Y hasta problemas con su esposa le ocasionó porque pues la esposa ni sabía que había firmado de aval y cuando pasó lo que pasó, creo que la señora la despidió del trabajo, no lo sé la verdad, pero el tema es que él tuvo que pagar como aval y fue un año que estuvo pagando y pues sí, cuando la esposa se enteró que había firmado y todo, pues fue un problema, ¿no? Obviamente él jamás imaginó que fuera a pasar, pero volvemos a lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. No des sueño a tus ojos. Aquí habla de alguien que es perezoso, que es flojo, que duerme demasiado y se consiente. Yo creo que algunas personas más que otras tienden a dormir más, ¿verdad? Hay personas que batallan con la flojera y otras que no tanto, pero aquí nos dice Dios, escápate como gacela. Habíamos visto en Proverbios capítulo 5 que la gacela es de los animales más rápidos que existen. Quizás está dentro de los 10 animales más rápidos que existen sobre la tierra. Y dice, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. El cazador aquí es como esa flojera, ese sueño que es un sueño de pereza. Es cuando duermes de más, no porque estás súper cansada de trabajar, sino porque viene ese como hasta estupor, ese cansancio que te tiene sin estar siendo una mujer productiva. Dice, escápate, es como un cazador, ahí te agarra y no te quiere soltar. Y Dios nos llama hasta la escuela más básica del insecto más insignificante, ¿no? Y nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo.
Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Dios nos lleva a esta escuela de las hormigas que, como digo, son los insectos más insignificantes, pero es una escuela que nos enseña cómo estos animales e insectos trabajan tanto y pueden tener cargas mucho más grandes que su tamaño y su peso, sin que haya un capitán, sin que haya un supervisor, se ponen de acuerdo para trabajar en equipo y se ayudan mutuamente para guardar comida. Aunque tú veas a las hormigas caminando de allá para acá, perfectamente saben lo que están haciendo y están apuradas como soldaditos trabajando y caminando, ¿verdad? Muchas veces hasta en filita, en orden. Y cómo tenemos que aprender de estos animales para no ser, de esos insectos para no ser tan imprudentes, tan perezosos, no tener vista del porvenir. Aquí dice que ellas trabajan en el verano para poder recoger en su tiempo de siega su mantenimiento. Mucha gente cuando tienes la edad de trabajar, hablando en lo natural, mucha gente se gasta todo el dinero. No nada más es trabajar, sino administrar ese dinero. Las hormigas trabajan y lo administran, lo guardan, ¿sí? Lo guardan para el invierno. Y es una enseñanza porque, como les comento, cuántas personas se gastan todo, se comen todo y va a llegar un punto en el que viene una crisis económica o por la edad ya no puedes trabajar o Dios no lo quiera, te llega una enfermedad de esas que no te imaginabas que ibas a tener una enfermedad que ya no puedes trabajar y no tienes nada guardado. Entonces dice Dios, en el tiempo que es de trabajo tienes que trabajar, tienes que ser productivo, tienes que ser buen administrador para no ser carga de nadie. Muchos papás, ¿cuántos papás están esperando que sus hijos los mantengan, no? O cuántos hijos que ya están casados tienen hasta conflictos matrimoniales porque hay necesidad de estar apoyando a los papás. Y qué bueno, Dios está de acuerdo y Dios le agrada que honremos a nuestros padres. Pero a veces una cosa es la honra, otra vez es cuando los padres se vuelven una carga. ¿Por qué? Porque no guardaron. Hay ocasiones que no se puede guardar. Dios sabe los diferentes casos, pero hablo de las veces en que sí se puede administrar y no se hace. No se guarda para el invierno. Y aquí dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Verdad? Una vez que duermes y te abres los ojos y dices otro poquito. Y te volteas en la cama y otro poquito. Y a veces así es nuestra vida. Perdemos minutos, perdemos horas dormidos o en actividades que no son productivas. Y así se nos pasa la vida como un sueño. Y por eso en el 9 dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Y dice un poco de sueño, un poco de dormitar, porque a veces así decimos, hay un poquito, 5 minutos. Y a veces hasta ponemos el despertador, ¿no? Tres alarmas cada 10 minutos y las apagamos y otro poquito. Y otro ratito, y otro día sin hacer nada. Y dice, y cruzar un poco las manos para reposo, ¿no? Como cuando te acuestas en la mesa, que pones los brazos para recargar tu cabeza en tus brazos y no esté tan duro la mesa, ¿verdad? Así estás ahí tranquilo, un poquito más, no tiene nada de malo. Y dice, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay mucha gente que dice, es que no tengo, y se relaciona, ¿verdad?, con aquel que pide que sea su aval. No necesariamente son todos los casos, pero hay mucha gente que quiere que otra gente le pague lo que ellos no pueden pagar. ¿Por qué no pueden pagar? Porque no se administran bien o porque no son trabajadores y tratan de vivir de los demás. Aquí habla de la pobreza que viene como hombre armado. De repente la gente dice, no tengo nada, ¿no? O se vino una crisis o me robaron y no tengo nada. Y no nada más es culpa de la crisis o no nada más es culpa de que te robaron, sino es culpa de que todos los demás años has administrado mal tu dinero o no has trabajado. Hay gente que no le gusta trabajar, que prefiere andar en la calle. ¿Cuánta gente vive de levantarse a las 10 de la mañana y salir a pedir limosnas o hacer cualquier cosa en los cruceros? Pudiendo tener un trabajo fijo. Hay muchas empresas, muchas fábricas
al menos alrededor donde yo vivo, que siempre están contratando y hay gente